Claudio, Nidia, ¿me oyes, Claudio? Can you hear me? Yes. Okay. You? Yeah, I do. Okay. Yes. Ciao, Nidia. Ciao Ciao, Claudio, Nidia. ciao a tutti. Ciao. A te. Volevo chiedere a Cesar, ehm, l'altra volta parlavamo di questo spazio neutro, no? Dell'attenzione. Quería decirle a César que la otra vez estábamos hablando de ese espacio neutro Ok. Ehm, E, questa paura di perdere qualcosa, l'ego, l'identificazione. y ese miedo de la identificación Ok. In tutte le sue forme. en toda su forma, la forma del ego. Ok. Ehm, mi sono indagando, mi sono reso conto che in fondo non c'è una sicurezza, Que indagando se dio cuenta que en el fondo no hay una seguridad, perché eh, tutto quello che vedo, che vivo, in realtà tende sempre a cambiare, però io ho l'idea che sia sicuro. porque todo lo que vive en realidad tiende a cambiar, pero él cree que es seguro. E poi mi ritrovo eh, questa forza, diciamo, incontenibile, apre il coperchio e mi ritrovo poi ad avere un'attenzione, l'attenzione si indebolisce. O sea que después entonces se da cuenta que la atención como se vuelve débil. Ok. E mi ritrovo nella condizione di identificazione con tutto. O sea, y se encuentra otra vez en la identificación con todo. O sea, se Ok. identifica con todo. E, e appunto c'è questa situazione di disattenzione. Hay una situación de no atención, de distracción, digamos. Ok. Chiedo a Cesar un chiarimento. Que te está pidiendo como claridad, que le aclare eso, por favor. Cuando él dice que no hay seguridad, es que no hay garantía en lo fenoménico, que no hay nada seguro en lo fenoménico, si entendí bien lo que quiso decir. Cioè, quando tu dici che non c'è una garanzia, vuoi dire che non, cioè che non c'è una garanzia nello fenomenico. È quello che vuoi dire, Claudio? Mi rendo conto che quando mi attacco alla forma, se indago, è un'idea, cioè prima c'è un'idea Un'idea su cosa? Non ho capito. che quando mi vedo la forma è come se avessi l'idea della forma, non so come dire. Sì, che quando Mi él ve rendo, la forma, è come se hubiera una idea de la forma. No entiendo. No entiendo. Ni idea de la forma. eh, è come se ci fosse una condizione di mh, sempre, ehm, La, non mi viene in mente come. la forma también es un pensamiento. Scusa? Ok, La forma también es un pensamiento. La ok, è forma un'idea? anche è un pensiero. Mm. È un'idea?
Mm. Es una idea. La palabra cuerpo, en el término identificación con el cuerpo, se refiere a la mente en su totalidad. La identificación es con el cuerpo, la idea. Es como, ahí me perdiste eso. La palabra cuerpo, en el contexto identificación con el cuerpo, se refiere a la mente en su totalidad, a la ilusión en su totalidad. Ok, la identificación con el cuerpo se refiere a la mente en su totalidad, en la sua totalidad. Se referisce a la mente en la sua totalidad. El La cuerpo, identificación es con el cuerpo. el cuerpo grosero, grueso, El cuerpo grossolano, el cuerpo sutil, los il pensamientos, corpo sottile sono i pensieri, el cuerpo causal, las tendencias. il corpo causale le tendenze. Pues, la palabra cuerpo implica todo eso colectivamente. La parola corpo implica tutto, tutto ciò Ok, nell'insieme. O sea que todo eso es forma, todo eso es Tutto ciò è un'immagine, è forma, una imagen mental, es la mente. una immagine mentale. Tutto ciò è la mente. Nada de eso realmente soy yo. Niente di tutto ciò sono io. Todo eso existe porque hay conciencia. Tutto quello esiste perché c'è la coscienza, la consapevolezza. ¿Mm? Lo que hay es que reconocer todo eso, cualquier Tutto forma que la mente tome como no yo. quello che deve riconoscere è che qualunque cosa la mente si deve riconoscere come no io, ok. o sea, non sei tu tutto quello. La mente proyecta todo esto sobre nosotros La mente proietta tutto questo su di noi, o sobre nuestra realidad sopra la nostra realtà, y es capaz de hacernos creer que nuestra realidad está limitada a ella, que nuestra realidad es idéntica a la mente. ed è capace di far credere che tutto è la nostra realtà è identica alla mente. Il serpente. Il serpente, Mm, la correcto, serpiente. correcto. Por eso la sugerencia siempre de mantener la atención en uno Per, mismo, en el per que quello si suggerisce sempre di tenere l'attenzione su se stessi. Eh, così. È così. L'altra volta Cesare aveva detto che tutto è pensiero Otra vez e tú che dijiste que todo es pensamiento. e anche pensare a Dio è pensiero, è un pensiero. También pensar en Dios es es un pensamiento. Questa cosa eh, rompe una struttura. Esto rompe una estructura. Tutto, tutto insieme la fa crollare, no? O sea, hace que todo esto se caiga, se derrumbe. el individuo, el mundo
y Dios son pensamientos. L'individuo, il mondo e Dio sono pensieri. Los tres aparecen en la vigilia y desaparecen en el sueño profundo. Tutti e tre appaiono nella veglia e scompaiono nel sonno profondo. De los tres, el primero que surge es el individuo, yo. E tutti e tre, il primo che sorge è l'individuo, io. El primer pensamiento, yo. Il primo pensiero, io. Segundo pensamiento, esto, el mundo. Secondo pensiero, questo, il mondo. Y el tercer pensamiento es la idea de que hay un Dios que creó tanto al mundo como al individuo. Il pensiero, l'idea, il terzo, diciamo, è il Dio che ha creato il mondo. Mm. En el sueño profundo no hay ni mundo, ni Dios, ni individuo. Nel sonno profondo non c'è né Dio né io nel mondo. Lo único que existe en el sueño profundo es uno mismo. L'unico che esiste nel sonno profondo è noi stessi, io. Non è un'esperienza. Non è un'esperienza. No, lo que uno es no puede ser una experiencia, Quello che uno è non può essere un'esperienza, porque no es un objeto que pueda experimentarse. perché non è un oggetto che possa esprimersi, sperimentarsi. Si dice Sì, sì, sì. sì, esperire. Sì, sì. Ok. Y tampoco es un sujeto. E tanto meno es un soggetto. Lo que uno es simplemente es. Quello che uno è semplicemente è. Conciencia. Conciencia es conciencia. Coscienza è coscienza, consapevolezza. È consapevolezza, usiamo adesso il termine. Generalmente la gente confunde bienaventuranza con la oscuridad del sueño profundo. Di solito la gente confonde la bienaventuranza è, sì, bienaventuranza in italiano. Sono profondo. Con il sonno profondo, sì, la bienaventuranza, che in italiano adesso non mi viene. Guarda. Beatitudine, beatitudine, con il sonno profondo. Si confonde, no? La Mhm. bienaventuranza es lo que uno es. La beatitudine è quello che siamo. O sea, la paz que estoy experimentando no es la paz a la ausencia de los objetos, sino la paz de mi propia realidad. La pace che si sperimenta non è la pace che non è lontana, diciamo, dagli oggetti, è la pace che uno è. Es decir, no es la paz que deriva de la presencia o de la ausencia de algo. Cioè, non è la pace che deriva dell'assenza o della presenza di qualcos'altro. Es una paz que es independiente de todo eso. Nuestra realidad es independiente de todo. È una pace che non dipende di niente, è una pace. No? Non è uno stato, non è possibile che sia uno stato. No es No. un estado, no es posible que sea un estado. Correcto, correcto. Ah, correcto. Se le denomina a veces como estado, el estado natural, el cuarto estado, el estado de testigo, pero realmente no es un estado. A volte si definisce come uno stato, ma in realtà non è uno stato. Un testimone, quando indaga, si stacca dall'oggetto
un testimonio cuando indaga se aleja como se del objeto. Sì. Odio la palabra en este caso, Sì. sí, se aleja, o sea que se, Sí, como te alejaras o te separaras, realmente no te alejas o te separas, lo que te das cuenta de que tu naturaleza o tu realidad es diferente de los objetos. quello che te ne accorgi è che la tua natura è diversa dagli oggetti. Non è che ti allontani, è che è diversa, Ok. Porque no existe nada separado de ti mismo, perché non c'è niente separato da te stesso, pero tu realidad es diferente a todo lo demás. ma la tua realtà è diversa a tutto ciò, a tutto il resto. La realidad de la conciencia es diferente a la de la mente. La realtà della coscienza è molto diversa dalla realtà della mente. La mente aparece y desaparece, la conciencia es permanente, su realidad es diferente. La mente appaia e scompaia, mentre la coscienza è costante. La mente está sujeta a cambios y modificaciones. La conciencia no está sujeta a cambios y modificaciones. La realidad de la conciencia es diferente de la mente. Sa, la mente è soggetta a cambiamenti, invece la coscienza no, non sperimenta cambiamenti, sempre uguale. La mente es nombre y forma. La conciencia no tiene nombre ni forma. La realidad de la conciencia es diferente a la de la mente. La mente è forma Y nombre. e nome, nome e forma, invece la No, coscienza non ha nome, non ha forma. è un po' come gli avevo detto, gli avevo scritto, come lo schermo, no? Ujú. Él dice que es Pantalla. como la pantalla, Correcto. sí. No solamente la pantalla, si la conciencia es pantalla o sustrato y también es fuente, testigo y punto de disolución de la mente. La coscienza non solo è lo schermo, è anche la fonte e dissoluzione della mente, è dove si dissolve la mente, diciamo. C'è un'intuizione, no? Di questa cosa. Hay una intuición sobre eso. Al principio se intuye que se es eso y luego se trasciende inclusive la intuición. Bueno, Al, pri- se- all'inizio si intuisce, ma dopo si deve trascendere questo, hay, l'intuizione anche. hay conocimiento directo de ser eso. Dopo ci sarà la conoscenza diretta di essere tutto ciò, di essere la fonte, diciamo. Ok. O tendríamos que entender intuición como saber algo sin saber cómo se sabe. O se, si deve sapere qualcosa senza sapere come si sa. È un po' Intuición, saber Ok. algo l'intuizione. sin saber cómo se sabe. No hay un instrumento o algún mecanismo para saber cómo se sabe lo que se sabe. Non c'è uno strumento per sapere come si sa quello che si sa. Quella è l'intuizione.
Ok, va bene. Está bien, Luis. Entonces siempre hay que mantener, Devi sempre mantenere digamos, la intención de saber quién es consciente de qué cosa, indiferentemente de qué cosa aparezca. ¿Mm? deve avere sempre l'intenzione di sapere, di essere consapevole di che cosa succede, indipendentemente di cosa succeda, Pensamiento, pensiero, sentimiento, sentimento, no? emoción, Emozione, sensación física, sensazioni fisiche, percepción, lo que es. Sì, sì. percezioni. ¿Quién es consciente de eso? Yo. Chi è consapevole di tutto ciò? Io. De lo que yo quiero saber es quién soy yo. Quello che voglio sapere è chi sono io. Por lo tanto, debo de mantener la atención en mí mismo. Devo mantenere l'attenzione su di me. Diciamo che nessun fenomeno ha importanza, neanche quei fenomeni che hanno dello straordinario, diciamo, no? Que no son Quella- importantes ni siquiera los fenómenos que se llaman extraordinarios. ¿No? No, Todos son ilusorios. ok. tutto- tutti sono illusori. Aparecen, desaparecen, cambian, se modifican, se alternan, se contradicen. Ah, appaiono, scompaiono, spariscono, si contraddicono. Pero el que es consciente es siempre el mismo. El yo siempre es el mismo y es siempre igual. Però chi è È vero, consapevole è sempre lo stesso, l'io, sempre uguale. è vero. Certo, certo. De nuevo, todo fenómeno depende de la presencia de la conciencia. Si no hay conciencia, no puede existir nada. Tutto fenomeno dipende sempre dalla coscienza. Se non c'è coscienza non c'è nient'altro, cioè non si manifesta nient'altro. Pero la conciencia es independiente de todo fenómeno. Ma la coscienza non dipende da niente, Perché c'è quella soggettività anche nel fenomeno, quindi anche sperimentando alcuni fenomeni, che quando si sperimenta qualche fenomeno hai una soggettività, Por así decirlo, sí. ok. in qualche modo sì. Ehm, ok, vabbè. A veces se utiliza el término subjetividad para referirse a la conciencia, pero está bien. A volte si usa la soggettività per riferirsi alla coscienza, che va bene. Però sento che la soggettività anche nei fenomeni, diciamo, di un certo osservare il corpo spontaneamente quando mi è accaduto
di osservare il corpo mentre dormivo o questi fenomeni extracorporei, mi sono reso conto, Cuando lui, cuando él ve esos fenómenos, por ejemplo, extracorporales, sí, mi sono, mi sono reso conto che c'è un soggetto, se c'è da cuenta que hay un un'identificazione. sujeto, Ok. E anche la paura della morte è también soggettiva, la paura de la muerte es subjetiva, soggettiva, es però subjetiva. El miedo non a la viene, muerte es subjetivo, Correcto, es una idea. es una idea. idea. Sí, Quello che dicevo prima, la muerte es la pérdida de conciencia de cuerpo. La mente es la La pérdida muerte, della consapevolezza del corpo. no la mente, la muerte. Scusa, sì, perdón, la morte. È la perdita di consapevolezza del corpo. En el sueño profundo o en el desmayo se pierde conciencia de cuerpo. Quando una persona svanisce o nel corpo, nel sonno profondo, si perde la consapevolezza del corpo. Nadie se non va, c'è incoscienza. nadie se va a dormir con miedo. E nessuno va a dormire con paura. Non esiste l'incoscienza. Non No, esiste la inconsciencia. no. No. Si hay inconsciente, el término, si hay inconsciencia, ¿cómo se sabe que hay inconsciencia? Tiene que haber conciencia de inconsciencia. Se hai inconscienza, come si sa dopo che c'era la coscienza? Non può non avere coscienza. Perdí la conciencia, ¿cómo sabes? Ho perso la coscienza, come si sa? Si no estabas, Do- ¿cómo sabes que no estabas? Se non c'eri, come puoi sapere che non c'eri? eh, Hay gente que dice, yo no existo en el sueño profundo. Ci sono persone che dicono io non esisto nel sonno profondo. ¿Cómo sabes si no existes? Come lo sai se non esisti? Aquello, no Se ex- non c'eri. aquello que no existe no puede tener conocimiento de su no existencia. Quello che non esiste non può avere una conoscenza della no esistenza. Y para negar mi existencia, aún así tengo que existir. Por lo tanto, no existe tal cosa como no existencia. Para negare la mia esistenza, devo esistere. Y existencia es conciencia. Esistenza è uguale a coscienza. O sea, lo que la gente llama consciente, subconsciente e inconsciente son estados mentales. Il subconscio, il cosciente e l'inconsciente sono stati mentali. Por lo tanto, la palabra conciencia ahí tiene un significado, se usa en un contexto relativo. Lì la parola coscienza ha un significato relativo, Por lo tanto, debe haber una conciencia absoluta de la relativa. perciò deve esistere una coscienza assoluta per conoscere la relativa, no? Che ci sia la relativa. sì, c'è una confusione di semantica. Sì, una confusione semantica. Mm. Bene, grazie Nidia, grazie Cesar. A te. Gracias, César. La orden.
Esperanza. Hola César, Mm, ¿me escuchas? mm, De repente se me corta y apago la cámara para ver si funciona mejor. mm. Eh, no sé si es algo, eh, es que me pasa que cuando hablo con alguien, el lenguaje se siente como algo físico, material, y, y en el cuerpo lo siento como algo tan fuerte que eso capta toda mi atención y porque estoy tratando de entender lo que está pasando y la mente es como que se bloquea y trato de entender, pero mm, no, es como que no logro entender o escuchar o no sé qué es lo que pasa. Y por eso te decía que cuando me dices poner la atención en mí, eh, a la vez me pasa que no logro relacionar ese mí misma con algo físico y por eso no logro poner la atención en ningún lado y se me va por cualquier lado y lo único a lo que encuentro es el cuerpo, porque es el único referente por el impacto que tienen las palabras como sensaciones físicas. No sé si me entiendes, no sé si... Las palabras son sensaciones físicas, la palabra es física, el pensamiento es físico, sutil pero físico. ¿Me sigues? Sí, Pero aún así te refieres a todo eso como algo que tú sí. haces, como algo que tú ves. ¿Mm? Si tú lo ves, tú debes ser diferente a lo que ves. El que ve debe ser diferente de lo visto. ¿Puedes ir un poco más lento? Te refieres a todo eso como lo visto. Siendo eso lo visto, no eres tú eres quien lo ve. Y la naturaleza, la realidad del que ve es diferente de lo visto. Realmente el que ve, entendiendo ahora como el que ve la conciencia, no es físico, por eso no puedes ubicarlo en ningún sitio. La conciencia no puede ser ni siquiera el objeto del conocimiento de sí misma. ¿Me sigues? No, Vamos a ponerlo de esta forma. Puedes ver a tus ojos con tus ojos. no, Ok. Puedes negar la existencia de tus ojos simplemente porque no puedes verlos. no, Correcto. porque veo. Correcto. Correcto. Lo mismo sucede en relación a ti misma como conciencia. El hecho de que no puedas verte no quiere decir que no existas. ¿Por qué? Porque eres consciente. Porque eres conciencia. ¿Sí me explico? Sí, tú te explicas, pero no sé si yo lo entiendo. No. La pregunta me explico, que si respondes sí me explico, quiere decir yo entiendo. Bueno, sí, Yo soy consciente de los objetos, yo soy consciente del cuerpo, yo soy consciente de los pensamientos, yo soy consciente de las
sentimiento, de lo que sea que hay, yo soy consciente de ello. Pero en la mayoría de los casos, ¿sí? No se es consciente de ser conciencia. Y la conciencia no es física y no puede ser vista. Por lo tanto, conocer a la conciencia es ser la conciencia, es darse cuenta de ser la conciencia. Para darse cuenta de que se es conciencia, la atención debe caer sobre nosotros mismos. Si yo soy conciencia y quiero saber que yo soy conciencia, debo simplemente observarme a mí mismo. Aunque crea que soy el cuerpo. Exactamente, exactamente, porque todos comienzan la indagación bajo la falsa idea de que yo soy el cuerpo. Eso es la mente. La mente es el pensamiento, yo soy el cuerpo. ¿Mm? Entonces, indiferentemente de lo que concibas o de cómo concibas al yo, pon la atención allí, en ese conocimiento de ser, en esa conciencia de ser. Y cada vez te vas dando más y más cuenta que ser es conciencia, no cuerpo, no mente, sino conciencia. Aunque no lo pueda relacionar con nada. No puedes relacionarlo con nada. No se puede relacionar con nada. No tiene relación con nada. Por eso me resulta muy abstracto, muy difícil. Y aún así es lo que eres. Esa es la paradoja. La pantalla no tiene ningún tipo de relación con la proyección. No se relaciona o se asocia con la proyección. Simplemente permite que la proyección exista, ¿sí? Está allí como sustrato, de manera que la proyección pueda existir. No puede haber proyección sin pantalla. Es decir, no puede haber fenómeno sin conciencia. No puede haber fenómenos sin conciencia. Quiere decir que no puede haber fenómenos sin que algo vea que está ocurriendo. Sin ti. Porque tú eres aquello que ve lo que está ocurriendo. Incluso esa relación de las palabras como algo muy sensorial, muy físico, que el cuerpo reacciona antes que cualquier cosa, antes que el entendimiento, antes que la mente, y me distraigo muy rápido con eso, porque no, es como que está, eh,
sucediendo muy rápido y cuando trato de entender o escuchar, no sé, toda la atención está puesta ahí. Eso también ¿Ahí en dónde? En la- en esas sensaciones. Mm. Ah, ya, ahora sí entendí. Correcto. La atención se va a la reacción y no a la Del palabra. cuerpo, Sí, correcto. ajá, Mm. porque es muy fuerte y es muy como tocar al gato, como, no sé, la mesa, Correcto. y no sé por qué pasa eso. Ah, porque la mente está trabajando en una forma muy sutil. Entonces, eh, para no poner la atención a lo que está afuera, le pone atención a lo que ella produce adentro, porque es una reacción de la mente. ¿Me sigues? Y genera un estado de confusión, no entiendo nada de lo que me dice la gente, cómo puedo funcionar así. Solamente la sensación, y a veces la sensación es agradable, ¿cierto? Veces, Mm. generalmente no. Correcto, exacto. Puedes sentir como punzadas, como, no sé, Y, como y la me- objetos que, pero te identificas como tal. Y es decir, piensas que lo que está pasando eres tú o te está pasando a ti. claro, porque creo que soy el cuerpo. Correcto, correcto. Pero inclusive todas las respuestas están en las preguntas de cada quien o el argumento de cada quien, porque creo que soy el cuerpo. Entonces, ¿quién es el yo que piensa que es el cuerpo? Es decir, que ese pensamiento, yo soy el cuerpo, surge de ti, ¿cierto? Claro, yo sé que estoy identificada con el cuerpo, pero no sé cómo dejar de no estar. Lo que tienes es que tratar de llevar la atención al yo, indiferentemente de cómo lo consideres que es, que está identificado con el cuerpo. Al yo que piensa que es el cuerpo, el pensador. Al yo pensador, que todavía es un pensamiento, pero observando el pensamiento yo, al yo pensador, el yo pensador, el yo pensamiento desaparece, dejando como residuo a un yo que no es la mente, que no es un pensamiento, que no es un pensador, un yo que simplemente es, ¿sí? Y que es conciencia. ¿Más claro ahora? ¿Me oyes? Sí, es que no.
no quiero tratar de entender. No quieres tratar de entender. Es que si intento entender, no Para, lo voy a entender. ok, muy bien, ok, está bien, correcto, correcto. Yo te escucho y siento que esas palabras tienen un impacto, Oh, muy bien, correcto. pero no lo puedo procesar, no sé cómo decirlo. Solamente cuando las escuches, hazlo como ahora. Y reflexiona sobre ellas también sin tratar de entender. Y reflexionando sobre ellas, llega el entendimiento. Esa reflexión no es análisis, ¿no? No, correcto. Es como si meditaras en la palabra o en el concepto, en el conocimiento, en la enseñanza. ¿Mm? Se llama meditación en el concepto, si se quiere, o en la enseñanza. Sí, de hecho son los momentos en que siento que el sistema nervioso está más relajado cuando estoy Correcto, recordando esas palabras, correcto. porque normalmente lo siento como, no sé, muy abrumado o no sé. Mm. Igual eso también purifica y calma la mente. Aún así, hay que dedicarle un tiempo a la autoobservación. Si no puedes observarte a ti misma, entonces observa los pensamientos de manera imparcial. Ve a los pensamientos como ves a otra cosa, no como que si fueras tú, como que ves una nube que pasa, así como que ves un pájaro volando, un carro cruzando la avenida, ¿sí? Donde sabes que tú no eres ni la nube que pasa, ni el carro que pasa, ni el vuelo del pájaro que vuela, sino que eres el que ve, ¿m? Eres el observador. ¿Me explico? Sí, de hecho, así se ven los pensamientos como cosas físicas, pero y se sienten muy fuerte, pero bueno, Lo que trato. sí, está bien. Es que no se trata de que consigas ver a las cosas, se trata de que te reconozcas a ti misma como aquello que ve, ¿m? Para que pierdas la identificación con lo visto. Es decir, que el que ve no es el cuerpo, que no es Esperanza la que es consciente de los pensamientos, el cuerpo, las sensaciones físicas y el mundo. ¿M? Sí, lo que quisiera es quisiera, no sé, desligarme de esa manera física de Correcto, sentir las palabras, correcto, 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 los pensamientos, correcto. porque es muy abrumador. Si lo percibes como mente, sí. Si lo percibes como conciencia, no. Como conciencia no te afecta nada, pero como te identificas como el cuerpo, ¿m? Ujú. Entonces el cuerpo quiere experimentar solamente algo agradable, porque quiere identificarse como alguien agradable, ¿sí? Este soy yo, pero cuando siento otra cosa diferente, no, ese no soy yo. Yo quiero que el yo sea permanentemente así, ¿sí? Quiero sostener una forma de identificación, ¿sí? Y no es posible, porque No sé, todo está sujeto a cambio, a modificaciones.
Sí, en realidad no sé si es que busque sentir algo agradable, sino que es como que quisiera que no reaccionara el cuerpo primero ante algo. El cuerpo no reacciona, quien reacciona es la mente. Ah, Y esa reacción se refleja en el cuerpo porque la mente se identifica como el cuerpo. ¿Mm? entonces la mente y el cuerpo es lo mismo. Correcto. Por eso se le llama el complejo cuerpo-mente. El cuerpo también es la mente, es el aspecto sólido, material, grosero de la mente. ¿Mm? El aspecto sutil de la mente es lo que uno conoce como pensamiento, conocimiento, memoria, intelecto, tendencias, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y aquí surge una pregunta que no sé si la puedo hacer, no sé si es una tontería. A ver, Em, es que no sé si tiene que ver con algún impacto en el sistema nervioso o es que hay algo que no está funcionando bien o es simplemente la identificación simplemente, con la idea. simplemente la identificación con el cuerpo. Por ejemplo, cuando Ramana experimentó la muerte por segunda vez, ¿ok? Caminando en la colina, en Arunachala, eso produjo cuando la fuerza vital regresó al cuerpo, lo hizo de tal manera que el cuerpo quedó prácticamente devastado. Ramana quedó por el resto de su vida con un tic en la cabeza. Su cabeza constantemente se movía así. ¿Qué cosa produjo eso? Eh, La muerte física, él experimentó la muerte física y hay una especie de corriente que regresa al cuerpo, que reactiva el corazón físico. ¿Ok? Y ese fenómeno, la manera que ocurrió fue tan drástica, tan fuerte, que el cuerpo quedó, si su cabeza quedó todo el tiempo moviéndose de esta manera. Tú lo veías a él leyendo el periódico, su cabeza se movía. Solamente cuando perdía conciencia de cuerpo, en esos momentos que perdía conciencia de cuerpo, entonces la cabeza dejaba de temblar, pero quedaba de todas maneras como girada hacia un lado, generalmente hacia el lado derecho. Pero Como cuando hay cuando se va la luz y hay un equipo que está conectado y regresa y el aparato se correcto. funde, algo así. No se funde, pero puede que quede, que no quede funcionando igual. Así, pero cuando retomaba conciencia de cuerpo, otra vez quedaba con este movimiento en la cabeza, sí. ¿Y por qué se detenía cuando perdía conciencia de cuerpo? Porque no tenía conciencia de cuerpo, al no haber contacto con el cuerpo, a lo que la conciencia se desasocia con el cuerpo queda ahí ¿No? como si estuviera inerte, los ojos abiertos, pero el cuerpo es como si estuviera muerto, queda como una piedra y como si fuera un pedazo de madera, porque lo que está vivo en el cuerpo es la conciencia, el cuerpo es Ah, inerte. no es que hubiera identificación con ese tic. No, 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 para nada. Lo que te quiero decir es que si no hay identificación con el cuerpo, nada de eso es un problema, no te afecta. ¿Me sigues? Mm, sí. En tu caso dices, uy, yo quiero deshacerme de eso, ¿sí? Porque te afecta y no se trata de eso. Tal vez su sistema nervioso quedó destrozado. De hecho, su cuerpo era un desastre, reumatismo, artritis, se enfermaba, su cuerpo se enfermaba constantemente, la garganta, el estómago, dolores de cabeza muy fuertes, el cáncer en el brazo, ¿ok? Pero la no identificación con el cuerpo
hace que nada de eso te afecte. No quiere decir que no lo experimentes, ¿ok? O que no seas consciente del dolor o la sensación, digo, la condición física como tal. Entiendo no hacerle caso, no Correcto, darle atención. correcto. No es negación de lo que es, del fenómeno, que sea físico o Mm. mental, sino al ignorarlo, entonces me doy cuenta, primero que nada, que mi realidad es diferente a eso y que mi realidad permanece intacta, que nada de eso realmente toca o afecta mi realidad. Entonces todo ese mecanismo de control cesa, de control de los pensamientos, que no quiero pensar, que no quiero, si quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, acepto o rechazo, ¿me sigues? Sí, Porque esto no es control. ¿Mm? Esto es simplemente ser lo que uno es. ¿Mm? Más que, no es una cuestión de hacer, es una cuestión de ser. El conocimiento de ser conciencia, inclusive si yo entiendo esto de manera radical, o sea, que se hace evidente al menos intelectualmente o intuitivamente que yo soy esa conciencia, eso de por sí aquieta la mente. Y después que soy consciente, sé que soy conciencia, entonces, ¿qué podría desear? Siendo yo mismo plenitud, siendo yo mismo pleno. Después que sabes de quién eres, pues bueno, pues si quieres experimentarlo, vas y si no, da igual. Da igual si piensas o si no piensas, si haces o si no haces, si duermes, sueñas, despiertas, trabajas, no trabajas, haces o no haces. Sí. sí, entiendo que no es descuido, no significa descuido. No. Y lo digo porque ya lo estaba interpretando. Cuando uno sabe que, Pero cuando uno sabe que es conciencia, el propósito del nacimiento humano ha llegado a su culminación, porque el propósito del ser humano era darse cuenta de que uno no es un ser humano. El propósito del nacimiento humano es darse cuenta de que uno no es el que nació como un cuerpo humano, de que uno es la conciencia. Habiendo cumplido el propósito, entonces ya no queda prácticamente nada que hacer aquí. Ya no tienes ni que dejar pendiente de que, bueno, esperando a dejar el cuerpo, si ya lo dejaste hace rato. El mismo conocimiento de ser conciencia es sinónimo de haber abandonado el cuerpo. Abandonarlo quiere decir no identificarte con él. ¿Mm? bueno, voy a reflexionar en lo que me has dicho. Muy bien. Cuando tengas un chance, vuelve a mirar este video. Anota la fecha de hoy, 7 de diciembre, y dale otra miradita. Igual, sin tratar de entender Ok, gracias. a la orden.
Ana, Hola, buenas tardes, César. hola. Buenas. Yo tenía una duda porque es como un círculo vicioso que hace mi mente, ¿no? Cuando, cuando hacemos juicio, que continuamente estamos haciéndolo, luego, luego la estrategia es hacer juicio, sabe que eso no, ¿no? Algo hay con ti que no te tienes que mantener más en silencio y luego te sientes culpable. Oh, Y luego como dicen aquí en Andalucía, puñalada trapera, te mm. da el ego por detrás, traca. Y yo digo, ¿por qué hacemos? ¿Qué hace la mente con hacer juicio y luego sentirse culpable, un círculo vicioso, donde no hay libertad, donde acaba peor, acaba la mente otra vez cascada, otra vez sientes desorden interno, no sientes paz al final? Digo, ¿por qué hacemos eso? Si ya conscientemente sabemos que enjuiciar trae inherente la culpa. No entiendo por qué ellos mismos hacemos esa manera de actuar, ¿no? Si tú sabes que algo te hace daño, ¿no? No entiendo. Eso también es la mente. También la mente, que no entiendo, ¿cómo dices tú? Que eso es la mente. Entonces, la mente pensando acerca de la mente, acerca de lo que Ah, sí. acerca de lo que hace la mente. Es la mente pensando lo que hace la mente. Correcto. Pero la estrategia es no ve. Quizá observa eso, No, observar al que observa eso. La idea es ignorar eso, es llevar la atención de los pensamientos al pensador, al analista. o al analista. Mm. ¿Quién analiza la mente? Yo. ¿Quién la ve? Yo. ¿Quién piensa todo eso? Yo. Es decir, la atención se enfoca en el yo, en el que piensa, en el que ve y en el que analiza, o el que aparece como el analista pensador observador. Observación al pensador, ¿no? Correcto. Es decir, autoobservación, autoatención. Estoy tan como bloqueada, no sé, no soy capaz de, estoy como bloqueada, no sé, una cosa extraña. Porque yo creo que es porque sigo otra vez asustada con la sensación, con la tarea de muerte, ¿no? Sigo asustada todavía. Me bloqueo con el pensamiento muerte, porque es un pensamiento, ¿no?
Pero de todas maneras, cuando hacemos un juicio, reafirmamos que tenemos un yo, ¿no? Claro. ¿Mm? Que de todas maneras, hacemos un juicio, pretendemos ser un yo. Correcto. El único que juzga el yo es el yo. Y a otros es el yo. La conciencia es un testigo. La conciencia no. Para la conciencia no hay otro al que tenga que juzgar. Es porque la conciencia es lo mismo, ¿no? Correcto. Claro, no hay nadie diferente a ti que a quien va a jugar. Correcto. Muy bien. Pero el yo ve a alguien diferente, Correcto. alguien que tienen que juzgar. Y encima cuando juzga a los demás, pues te crees tú mejor todavía, te crees más yo todavía. Correcto. Mm. Salir de aquí no es fácil. Tenemos esa I- tendencia del personaje, Igual. ¿Entiende? ¿Quién va a salir? ¿sí? ¿Quién va a salir de dónde? Claro, sigue Yo. siendo mente. Exactamente. Otro Yo, pensamiento. Yo. Ese yo no existe. Al ser un pensamiento, al ser una imagen mental, entonces no tiene realidad como tal. O si tiene realidad es ilusoria. ¿Me sigues? Entonces, ¿cómo deshacerse de algo que realmente no existe? ¿Y quién se va a deshacer de lo que no existe? Aquello que no existe realmente. ¿Me sigues? Entender eso es súper importante. ay, perdón, me he bloqueado, mirando, me he distraído. ¿Entender? ¿Me lo puedes repetir? Me he distraído. Entender que la persona no existe es súper importante. Entonces, ¿quién tendría que trascender qué cosa, dejar a un lado qué cosa? O Ay, sea que si yo entiendo de fondo que yo no existo como personaje, al- ya está. eso me llevaría a no hacer juicio. Correcto, O sea, el entendimiento misma de que yo no soy un cuerpo me llevaría a no hacer juicio, ¿no? correcto. Pero a ver cómo lo entiende, lo integra, lo acepta y lo vive. Porque todo tiene que ir acorde. Porque intelectualmente no puede decir, no soy un cuerpo, ¿no? Pero luego hace cosas de. Pero Luego ya sabes, las emociones. ya sabes cómo, pero te quedas ahí en el análisis y en el pensamiento otra vez. Sí, claro. ¿Cómo ¿No? sé? ¿Cómo sé? Como haciendo claro. Y la mente, la mente dice, la mente sabe que solamente tiene que prestarse atención a sí misma, pero entonces dice, bueno, pero la cosa es cómo yo hago esto para que esto suceda, porque entonces tiene que ser así, tiene que ser asado, porque taquiti, taquiti, taqui. ¿Eh? Mm. Silencio y observación, ¿no? Así es como reafirma que no eres un cuerpo, ¿no? ¿Mm? Correcto, Observación, autoobservación, porque así como te das cuenta de que no eres un cuerpo, contra más mejor, ¿no? correcto. Claro, pero si yo estoy, no sé qué, estoy continuamente distraída, pues lo poquito que, vamos a ver, que tengo una cierta certeza, pues se va porque estoy continuamente distraída. Entonces indaga, Mm. Incluso cuando se puede estar con amigos también se puede indagar, ¿no? claro. Con alguien, porque lo que hacemos es enjuiciar y hablar y. No, no, no. Se puede indagar incluso llevando a cabo una conversación. Se puede indagar incluso pensando, haciendo un cálculo matemático o redactando un texto o lo que sea. Es curioso. Todos los juegos mentales para poder existir. Que si culpable, que si juicio, que si no sé qué.
No es así para existir, ¿no? Mm. Pero ahí seguimos hablando de la mente y a la mente le encanta hablar de la mente, está hablando de sí misma y eso hace que la refuerce. ¿Sí? Ajá, Refuerce ujú, la realidad y se refuerza. A la mente le encanta que hablen de ella porque le da existencia, ¿sí? claro. Ujú, ujú, ujú. Sí, contra más hable, más existencia le da. Eso sí es cierto. El fuego no se apaga echando más leña, sino quitando. Correcto. Ay, ¿cuándo me mejoraré? Bueno, no hay nada que mejorar, ¿no? En Exacto. realidad. Exacto. Ahí eso es lo que tienes que ver cuando surge el yo, ¿sí? Y su No tren, hay nada que mejorar. cuando surge ¿cómo se llama? El tren principal, ah, el que No hay jala nada que mejorar. la locomotora, cuando surge la locomotora y como se le empiezan a agregar vagones, tuc, 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 ¿sí? Mm, mm, mm. Y chu, y taquiti, tiquiti, tiquiti, ta, entonces, ¿por qué sí, por qué no, que yo, que tú, que no, que tal, que sí, que no, que, oh, María Purísima. María Purísima. Aquí se dice sin pecado concebir. Ay, señor. ¿Dónde sacaría yo la fuerza para indagar, para mantenerme más firme? Para no dejarme llevar por eso, por tanta... por no saco fuerza para seguir indagando. Ah, eso es otro pensamiento, ¿te das cuenta? ¿Mm? ¿Te das cuenta? Eso es otro pensamiento. Es que no tengo fuerza. Ujú. La tengo, pero sí la tengo, pero no la uso, pero no la uso, pero sí la tengo y no la tengo y la tengo y no la tengo. Uy, Ay, gracias, César. ah, a la orden. Susi, César, ¿qué tal?
¿Cómo te Bien, va? bien, Lo que te voy a comentar, bueno, vos me vas a decir si está bien, es producto de la observación de acá, de escucharlos en el satsang, escuchar las conversaciones, las diferentes conversaciones en el satsang. Eh, solo hay Sat Chitananda, no correcto, hay otra cosa, solo hay Sat Chitananda. correcto. Y claro, yo decía, o sea, reflexionaba sobre esto, ¿no? Eh, como solo hay Satchidananda, se asuma o no se asuma, solo hay Satchitananda. Correcto. Entonces yo decía, pero tiene que haber alguna diferencia entre el antes y el después. No puede ser que no haya diferencia. Tiene que haber alguna diferencia. Que no hay diferencia. Y lo que no, yo lo que inferí, vos me dirás, es que la propia conciencia la que desarrolla a través de la función mental una atención diferente No, la conciencia no desarrolla nada. en la mente, Tú en la dices, mente. tú dices, la diferencia entre antes y después. La diferencia entre antes y después es que después no hay diferencias. Yo, yo no sé, a mí me pareció que la diferencia, César, Mm. no sé, cuando se llega al final del proceso, estoy hablando de este momento de mí. Pero de nuevo lo estás tratando de imaginar. No, por eso digo, es lo que estoy viviendo en este momento. Mm. Es la atención, o sea, es la función mental la que cambió. La atención estaba extravertida. Te podría decir que te podría decir que la forma de pensar cambia. Ya no hay punto de vista, ya no hay perspectiva, porque la perspectiva sería individual, ¿sí? O la perspectiva o el punto de vista de un individuo según sus creencias, sus preconcepciones, ¿no? Su condicionamiento. A la que el sentido de individualidad desaparece, entonces el punto de vista desaparece. No es que cambia, desaparece, no hay punto de vista, no hay punto de referencia. Todo es directo, ¿eh? Tanto de lo que es como de la conciencia, como el hecho de que lo que es y la conciencia son una y la misma cosa. Y yo te hablo de mí, de este momento, de ahora, de esto, de lo único que hay, en realidad. Eh, la atención es absoluta hacia... No, ojalá fuera absoluta, pero digo, tiendo y quiero que sea absoluta hacia Satchitananda, porque cuando la atención vira hacia los objetos, es ahí el problema. Mientras, mientras uno crea ser el ego, de lo contrario, no, los objetos, Claro, el mundo deja de ser un problema. claro, porque en la atención plena hacia el Satchitananda, el mundo es como un efecto colateral, está ahí, nada más. Entonces, solo hay Satchitananda, pero porque la atención es absoluta hacia Satchitananda. Es que si se sabe que se es Satchitananda, la atención es solo en Satchitananda. Cuando se sabe que se es conciencia y todo es conciencia, la atención es solo en la conciencia. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Hay alguna manera
de desarrollar, porque esto es mental, de desarrollar esa función mental, o sea, de atención. ¿Hay alguna manera de desarrollarla? No, eso sucede por defecto. Como resultado del autoconocimiento, la mente funciona automáticamente de esa manera. No hay que hacer un esfuerzo o algo de manera deliberado para que eso suceda. Simplemente así sucede. ¿Sabes qué pasa, César? A mí me está preocupando Mm. mis cambios de estado de ánimo tan bruscos. Mm. Es como que no soy yo, ¿me entendés? Es muy loco. Si, Y me si da miedo, me da miedo. La verdad, te digo la verdad, me da miedo. Me digo, aceptaran, tengo que ir a un psicólogo, un psiquiatra, qué sé yo. es que porque no aceptan el conocimiento ni confían en el conocimiento o no confían 100% en la persona que les transmite el conocimiento. Porque tengo rato respondiendo tu pregunta, ¿ok? Pero tú quieres escuchar tu propia versión de la historia, ¿ok? Claro, pero estoy haciendo un esfuerzo por escucharte y Pero, porque tengo mucho miedo, de verdad tengo mucho miedo. correcto, pero entiende que eso es el resultado de la práctica también. Lo hemos repetido muchísimas veces. ¿Cuáles son esos efectos secundarios, ok, que resultan de la indagación? Y uno de ellos es cambios bruscos de estado de ánimo sin ninguna razón aparente. Hemos hablado que inclusive la persona puede creer que se está volviendo loca, pero no. Realmente está purgando la locura para retomar su sanidad. ¿Me explico? Pero no hay posibilidad de que uno se pierda en eso. Si sigues pensando en eso y hacer algo al respecto de eso, sí, porque le das realidad, ¿m? Y crees que eres eso, que va a hacer algo acerca de eso. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Porque cuando uno tiene la atención plena en Satchidananda, es una maravilla. Pero cuando uno de golpe, por alguna cosita, deja de tener la atención, es como que empieza un remolino que no termina nunca, César, y me da miedo eso. Entonces quítale la atención y reconoce que ese remolino como tal no existe, son solamente pensamientos, no tienen la más mínima realidad. Ni Lo si- que pasa es que no tengo voluntad para manejarlo, César. Continúa, cuando tienes voluntad para manejarlo, No, que yo no tengo voluntad para manejarlo, a eso me refiero. pero que no tienes que manejarlo, no tienes que hacer nada al respecto. Controlarlo, no No sé, tienes, o no tienes- pararlo. no tienes que hacer nada al respecto. Solamente tienes que mantener la atención en ti misma y reconocer a todo eso como ilusorio, es falso y tampoco soy yo. Eso te permite darte cuenta, en el momento de que te das cuenta de que solamente eres un testigo, te das cuenta de que nada de eso realmente te afecta. A lo que te das cuenta de que nada de eso te afecta, entonces ya no importa lo que aparezca o la forma que tome la mente. ¿Sí me sigues? Sí, sí. Y leemos Lo también, que pasa es que, leemos, lo que pasa es que mi leemos experiencia tu experiencia es el problema. es que es un tormento eso, Porque, César, y porque, me da miedo. porque crees que es real, te acabo de dar la respuesta y vuelves otra vez y traes el Claro, tema. pero esa respuesta es lógica, pero el estado emocional que se vive Si es, no es lógico. es lógica, ¿por qué no la aceptas y la implementas? No es que yo no lo acepto, no sé cómo explicarte.
todavía la Un tenés. estado emocional que no controlo, que no puedo controlar. No, no tienes que controlarlo, es absolutamente indispensable que te sientas mal o que piense o que el tormento o que la historia o que el torbellino aparezca. Es natural, tiene que surgir, va a surgir. La indagación misma va a hacer que salga a la superficie. Es algo positivo, pero tú piensas que tienes que controlarlo, trabajarlo, hacer algo al respecto. No. Sí, que alguien me ayude, qué sé yo, que alguien me ayude. La ayuda es decirte que lo ignores y que lo reconozcas como ilusorio. Si es ilusorio, entonces ¿para qué me preocupo? ¿Para qué tener miedo de una sombra, indiferentemente de lo monstruosa que aparezca cuando no es real? La sombra puede parecer un demonio, pero no es real. No hay ningún demonio allí, es una sombra. No hay nadie allí realmente, ¿ok? Llamado demonio. Si no hay nada ahí realmente llamado mente. Son simplemente un montón de imágenes, ¿m? Que aparecen en mí, ¿sí? En mí como conciencia. Pero vos me creés a mí cuando yo estoy hablando, te cuento esto, vos me creés a mí. Claro que te creo, Y para mí es terrible. sí, claro que te creo, pero también sé que tú misma le estás dando realidad y tú misma estás generando el problema. Suponte, Porque me gusta. suponte que le proyectas imágenes horribles a una pantalla. ¿Qué le pasa a la pantalla? A la pantalla no le pasa nada, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Entonces entiendes que tú eres la pantalla de la conciencia, donde imágenes horribles y maravillosas aparecen y desaparecen. Yo todo esto que te estoy contando ahora a vos, tampoco lo puedo contar en mi entorno, porque en mi entorno se van a poner en contra absolutamente de lo que estoy haciendo y yo no quiero eso. Mm. Entonces, no lo puedo comentar, no me puedo desahogar con mis amigas, no puedo, uh, me siento, viste, o sea, toda la maravilla que siento cuando estoy en Satchitananda es exactamente lo contrario cuando no estoy en Satchitananda. Entonces regresa la atención a ti misma e ignora lo que aparece y desaparece. Cuando eso aparece, en vez de pensar en ello, ¿ok? Y en vez de juzgarlo como horrible y en vez de pensar que debes de hacer algo al respecto, que tienes que controlarlo, en vez de rechazarlo, regresa a Sat Chitananda, a ti misma. ¿Quién es consciente de ello? Yo, Sat Chitananda. O piensa, yo soy Sat Chitananda. Es importantísimo, fundamental entender que la mente no es real. La mente es simplemente un conglomerado de pensamientos, imágenes. No tienen la más mínima realidad. Yo soy real. Aquello que vea la mente es real. Yo soy la realidad misma. Mantente como tal y date cuenta de que indiferentemente de la condición física o al estado mental, nada, ninguno de ellos te afecta como tal, que tú permaneces intacta. Como Sat Chitananda, permaneces completamente imperturbable e inafectada por los fenómenos. Bueno,
Hay momentos en que esto me hace muy feliz, pero tengo mucho miedo. Muy bien. Tengo miedo. Perfecto. No lo aceptes, no lo rechaces. Tengo miedo. ¿Sí? Es decir, dejas que surja lo que surja. Surge el miedo, tengo miedo. Muy bien. Ahora no te quedes allí. Ahora ve quién es el yo que tiene miedo o el yo que piensa tengo miedo. Ahora, pon atención en ti misma como quien experimenta el miedo. Yo soy quien experimenta el miedo. Déjame ponerme atención a mí misma. No al miedo, sino a mí misma. Ese empujoncito, César, empujoncito que vas ese empujoncito, yo sola no lo puedo hacer, Bueno, muy bien, lo hacemos cuando estemos juntos, hasta que lo puedas hacer tú sola. pero con esto te quiero decir que hay momentos en que justamente soy muy feliz con esto de ver, de ser Satchidananda. Pero esto es todo lo contrario, es muy fuerte, ¿me entendés? Todo cuando salgo de Satchidananda es muy fuerte, me Porque, da mucho miedo. porque crees que eres lo que surge y te olvidas de que eres la fuente de donde surge. Porque te olvidas que eres Satchitananda. Eso es todo. Esto que me decís me da mucha paz, que vos me vas a ayudar cuando vas a Mm. hacer estas cosas, pero yo tengo miedo de ser hasta estar en contra tuyo, ¿me entendés? Estar alejada de todo, de no querer ver a nadie, de no querer nada, ¿me entendés? Tengo mucho miedo, pero bueno, ojalá, esto me tranquiliza, esto que me decís. Olvida, no digas nada, simplemente préstate atención. Ahora, ¿sí? Deja el micrófono abierto y deja la mano levantada. Simplemente obsérvate a ti misma para que te retomes de nuevo el conocimiento de ser Sat Chitananda o conciencia. Cuando yo me observo, César, cuando cierro los ojos y me busco, yo sé que no estoy, que soy Satchitananda, yo ya lo tengo, lo tengo. Eh, Ojalá lo pudiera hacer siempre, César. Es una maravilla, ojalá. Y puedes.
¿Y qué hago cuando me pasan estas cosas? Levanto la mano y te digo, estoy atacada con el ego. Correcto. Y si no estás en satsang, yo estoy allí como Satchitananda. Está bien. Mm, Muchas gracias, César. ok, Gracias. ok, Chao, gracias. Gracias de verdad. ok, Me lo digo de verdad. Gracias ok, por la compañía. ok. A la orden.
César, una preguntita. Si la, que recién no te la hice porque estaba muy emocionada. Si la atención no es mental, si vos decís la mente no existe, pero no existe la función mental también, y esa función mental no es la atención. La mente como función sigue operando. La mente como yo deja de existir. Ah, está, entiendo. Bueno, era eso, era eso. Gracias. Ok, bien.
Ok, entonces nos vemos a la noche.